Me llama la atención porque en Joel la Biblia me muestra que había un pueblo entrando en calamidad por causa de la desobediencia. Dice la Biblia que los frutos comenzaron a ser comidos por aquellas plagas, que ellos comenzaron, aleluya, a perder de sus frutos. No me llama la atención los que perdieron, no me llama la atención los que pudieron llegar a padecer. Lo que me llama la atención es que cuando ellos volvieron a Dios, fueron restituidos. Cuando ellos vuelven, hay una restitución. Es que yo no vengo a azotarte con tu error. Lo que yo vengo a decirte es que si tú te vuelves a Dios, habrá restitución. Es que si tú te vuelves a Dios, Él te va a levantar. Es que si tú te vuelves a Dios, Él se meterá al matrimonio. Es que si tú te vuelves a Dios, algo sucederá. La promesa del Espíritu Santo vino después de esto, pastor. Después de que el pueblo en Joel se arrepintió, dice la Biblia, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Después que se reconciliaron. ¿Después de qué? Después de que volvieron. Hay gente que se va a encender en fuego cuando vuelva a buscarlo como lo buscaba antes. Hay gente que Dios usará en milagros, prodigios, cuando vuelva. Primero de Reyes, Reyes capítulo 18. Mientras lo busca, yo quiero que repita esta frase: bájate que el monte es mío. Gracias, Padre. Primero de Reyes capítulo 18. Amén. Versículo 16. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Alguien levante su mano y repita: monte Carmelo. Vamos, repita: monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Váyase al versículo 30, por favor, y termino aquí. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Alguien diga amén, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te ruego, Padre, que el poder de tu palabra sane al enfermo en esta noche. Padre, yo te ruego que el poder de tu palabra liberte los cautivos en esta noche. Padre, que el poder de tu palabra restaure, levante. Padre, hoy yo te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento para poder recibir lo que tienes para nosotros esta noche. Escrito está que donde está tu espíritu hay libertad, y bajo esa libertad hoy pierde fuerza todo espíritu inmundo en los aires. Bajo esa libertad hoy queda inoperante todo altar satánico a los alrededores. Hoy queda inoperante todo altar de brujería, todo altar de hechicería, todo altar de vudú. Hoy pierde fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Con esa libertad recibimos tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Habrá alguien que diga amén ahora. Tome su lugar, amén. Pero no se siente sobre la alabanza. Amén. Yo quisiera que me ayudara a hacer ruido con el piano, por favor. Vamos a hacer un poco de ruido. Yo quiero que alguien repita: bájate que ese monte es mío. Elías es un hombre que subió al monte con la autoridad de poder bajar cualquiera de los enemigos que subieron a ese lugar. Alguien alaba a Dios aquí.
Lo que me llama la atención, que este hombre del cual yo te estoy hablando es un hombre que la misma Biblia me señala como un hombre sujeto a pasiones. Ayer alaba a Dios. Pero aunque él estaba sujeto a pasiones, gloria al Señor, él tenía algo especial. ¿Y qué es esto especial? Era un hombre en comunicación con Dios. Lo que le da el éxito a un hombre, a una mujer, lo que le da el éxito a un matrimonio, lo que le da éxito a un ministerio, aleluya, no es la inteligencia que tenemos, no es la fuerza o la habilidad que podemos ser dotados. Lo que le da, aleluya, éxito a algo es estar en comunicación con el Padre. Porque la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. La Biblia nos muestra hombres comunes y corrientes. Nos muestra a un anciano estéril que terminó siendo padre de multitudes. Nos muestra a un niño llamado Jeremías que terminó profetizando. Nos muestra a un David que terminó en el reinado. Ellos no tenían nada de especial, pero tenían comunicación con el Padre. Lo que te hará triunfar no es, aleluya, que tan inteligente eres, sino que tan conectado estás con Dios. ¿Y dónde es que se consigue eso? En el altar. Alguien repita: el altar. El altar que Elías tenía con Jehová era lo que le permitía fluir en esa manifestación de fuego. Era lo que le permitía abrir sus labios y cerrar el cielo. Alguien alaba a Dios aquí. No era cualquier hombre, era un hombre de altar, porque la Biblia registra que él tenía comunicación con Dios. Yo quiero que alguien repita: conversación. Tú puedes notar en la Biblia que los hombres que Dios usaba eran hombres que conversaban con Dios. Pero la conversación consta de dos partes. Alguien repita: dos partes. Toca al que tienes a un lado y dile: son dos partes. La primera es yo hablo y la segunda es yo escucho. ¿Alguien está aquí? La primera parte de una conversación es que yo hablo y la segunda parte de la conversación es que yo escucho. Pero el problema de esta generación es que todos hablamos, pero pocos quieren escuchar la voz de Dios. Y los que escuchan la voz de Dios son los que terminan teniendo victoria. Hay alguien que tiene que tener una conversación completa. Hay alguien que tiene que terminar la conversación. Háblale, pero también escúchalo. Porque es cuando tú lo escuchas que Él te da dirección. No era cuando Elías le hablaba, era cuando Elías escuchaba y le decía: vete con la viuda, vete al río. Alguien alaba a Dios aquí. Era cuando él escuchaba que la dirección venía. Y hay gente, aleluya, que están haciendo las cosas bien, están buscando a Dios, pero tienen que aprender a escuchar lo que Él quiere. Porque yo puedo querer algo, pero si Él no está ahí, voy a fracasar. Yo puedo querer algo, pero si Él no se está moviendo ahí, voy a fracasar. Pero hay gente que será dirigida por Dios a donde es Sataé. Y estas conversaciones que él tenía con Dios comenzaban a hacerlo más sabio. Es que tú busques a Dios, que tú tengas un altar, no solamente te hace más hermoso, sino te hace más sabio. No solamente te hermosea el rostro, sino que tienes sabiduría. Lo primero que sucede con alguien, con una persona con falta de comunión, con falta de altar, es una cosa: que siempre buscará un culpable a lo que está viviendo. Cuando tú ves una persona buscando culpables a lo que está viviendo, te está diciendo: yo no tengo altar. Te está diciendo: yo no estoy en comunión. Porque el que está en comunión entiende que lo que le está pasando, sea bueno o sea malo, aleluya, es consecuencia de lo que ha sembrado. Alguien alaba a Dios. Porque el mundo espiritual lo rige una ley: la siembra y la cosecha.
Alguien alaba a Dios. Y Acab llega con Elías y le dice: Elías, es tu culpa lo que nos está pasando. Tú eres el culpable de lo que estamos viviendo. Elías lo ve y le dice: Acab, aquí la culpa no es mía, ni la culpa es de Dios. Aquí la culpa es de ustedes que le dieron la espalda. Es de ustedes que se fueron atrás. Es de ustedes que se voltearon para otro lado. Es de ustedes que sirvieron a otros dioses. Es de ustedes que entraron en desobediencia. Es de ustedes que entraron en rebelde. Wow. Aquí la culpa no es de Dios, sino de ustedes. Ayer alaba a Dios. Me llama la atención porque en Joel la Biblia me muestra que había un pueblo entrando en calamidad por causa de la desobediencia. Dice la Biblia que los frutos comenzaron a ser comidos por aquellas plagas, que ellos comenzaron, aleluya, a perder de sus frutos. Pero ¿sabe qué me llama la atención? No me llama la atención los que perdieron. No me llama la atención los que pudieron llegar a padecer. Lo que me llama la atención es que cuando ellos volvieron a Dios, fueron restituidos. ¿Alguien alaba a Dios? Cuando ellos vuelven hay una restitución. Es que yo no vengo a azotarte con tu error. Lo que yo vengo a decirte es que si tú te vuelves a Dios, habrá restitución. Es que si tú te vuelves a Dios, Él te va a levantar. Es que si tú te vuelves a Dios, Él se meterá al matrimonio. Es que si tú te vuelves a Dios, algo sucederá. Nótese. Nota que la promesa del Espíritu Santo vino después de esto, pastor. Después de que el pueblo en Joel se arrepintió, dice la Biblia, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Después que se reconciliaron. ¿Después de qué? Después de que volvieron. Hay gente que se va a encender en fuego cuando vuelva a buscarlo como lo buscaba antes. Hay gente que Dios usará en milagros, prodigios, cuando vuelva. Sándale. No se distraiga, por favor, no se distraiga. Deme unos minutos, vamos a predicar. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás en comunión eres más inteligente. Toca al que tienes a un lado y dile: serás más inteligente. Tócalo, dile. Yo quiero que te la creas esta noche, dile: serás más inteligente. Escucha. Hay algo que yo le pregunté a Dios y le dije: Señor, si este hombre era el hombre de fuego que tú usabas, ¿por qué no enfrentó a Acab ahí donde estaba? ¿Por qué no peleó con él en ese momento? ¿Por qué no le dijo: tráeme a los profetas, vamos a ver quién es Dios aquí? Él le dijo: vamos al monte Carmelo. Pero ¿por qué no lo enfrentó ahí? Y yo aprendí un principio del reino: que no en todos los lugares puedo pelear. Hay lugares donde yo peleo, puedo perder. Usted sabe que representa un monte en la Biblia. Un monte representa el lugar donde Dios se manifestaba. Un monte representa el lugar donde Dios se apareció. ¿Alguien está entendiendo? Lo que Elías le dijo a Acab era: aquí me puede ganar, pero en el monte hay uno que no pierde una batalla. Aquí me puede ganar, pero en el monte está el león de la tribu de Judá. Aquí me puede ganar, pero en el monte Jehová pelea por mí. Vamos al monte, ahí la victoria es segura. Alguien alaba a Dios aquí. Y el problema es que peleamos en el lugar equivocado. Alguien alaba a Dios. Comenzamos a pelear en un lugar equivocado. Gracias.
Si tú peleas con tu esposa, con tu esposo, vas a perder. Pero si tú te llevas al esposo, a la esposa, al altar, ahí es donde lo que Dios unió no lo separa el hombre. Si tú peleas con la adicción de tu hijo, vas a perder. Pero si tú te llevas a tu hijo al altar, en el altar es donde los adictos se hacen evangelistas, en el altar es donde los delincuentes se hacen profetas, en el altar. Si tú peleas con tu economía, vas a perder. Pero si llevas la economía al altar, al monte, ahí es donde joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado de su simiente que mendigue pan. En el altar es donde Jehová es tu pastor y nada te faltará. Alguien alaba a Dios ahora. Si tú peleas, te van a cerrar la puerta en la cara. Si tú peleas lo que Dios te entregó, te van a cerrar la puerta en la cara. Pero si lo que Dios te entregó, tú lo llevas al altar, al monte, en el altar es donde la puerta que Él abre, nadie la cierra. Es donde las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Iglesia, tenemos que cambiar de estrategia. Lleva el problema al altar. Se llevaron a los enemigos al monte, se los llevaron al altar. Pero hay un problema y muy grande. Pregúnteme cuál. No, usted no quiere que predique. Pregúnteme cuál, por favor. Dice la Biblia que Elías los reúne a todos y les dice: vamos a subir. Estando ahí arriba, Dios nos va a respaldar. Vamos a pelear esto. Porque cuando descienda el fuego, le cortaremos la cabeza. Pero necesitamos hacer algo antes de subir. Dice que los reunió. Y antes de que el fuego descendiera, antes de que los enemigos quedaran avergonzados, antes de tener la victoria, la Biblia dice: y Elías reparó el altar que estaba arruinado. Entonces de nada sirve hacerle guerra al diablo si el altar está descompuesto. Se fueron 30 aquí. De nada sirve pelear si el altar está arruinado, porque sobre altares arruinados no hay fuego del cielo. Y eso respondió a una pregunta que me intrigaba. Pastor, cuando yo llegué al evangelio me intrigaba esta pregunta. Porque yo llegué de las drogas, de las adicciones, del narcotráfico. Y cuando comencé a ver a mi alrededor, me di cuenta que el hermano que tenía 10 años, su vida seguía igual. Me di cuenta que la hermana que tenía 7 años de evangelio, su vida no había cambiado en nada. Dije: pero yo no quiero esto. Si yo llegué aquí es porque Cristo me va a cambiar. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo estar aquí si voy a estar en la misma condición. Y dije: pero algo está pasando aquí. Cuando tú me alcanzaste, me dijiste que habría un cambio. Yo no quiero eso sobre mi vida. Pero escucha, noté que había gente con 10 años en el evangelio, gente de oración, gente de ayuno, gente que servía, gente que no faltaba un culto. O sea, gente que estaba haciendo las cosas bien, pero la vida no le cambiaba. Era gente que yo veía que llegaban al culto temprano todos los días. Era gente que yo veía en todas las vigilias, en todos los ayunos, en todos los proyectos de la iglesia. Ahí estaban ellos, pero su vida no cambiaba. Pero cuando yo leí este versículo 30 de Reyes 18, me di cuenta de algo. Que hay gente que tiene el altar descompuesto. Está haciendo todo bien, pero su altar está arruinado.
Te lo voy a explicar. Hay gente que ayuna, que vigila, que ora, que no se pierde un culto, que está en obediencia, pero no pueden perdonar algo que le hicieron hace 10 años. Ándale más onda. Ay, 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 perdón si me voy a meter en problemas, pero hay gente con 5 años en la iglesia y no pueden perdonar lo que le pasó hace 5 meses con su hermano, con su hermana. Hay gente aquí que tiene que dejarse de eso y limpiar el altar. Porque el altar se arruina desde que tú lo permites. Porque cuando te hablo de altar, te hablo de corazón. El enemigo es tan astuto que dice: ya sé cuál es la puerta a su bendición, se la voy a arruinar. Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra de principio a fin. Es que el acceso a lo eterno es nuestro corazón, y el enemigo lo sabe. Por eso te turba con problemas, por eso esa falta de perdón que no permite tu bendición, por eso ese roce con el hermano. Vamos, perdona, suelta eso ya. ¿Qué sucede? Que la iglesia necesita reparar el altar. Desde los hechos, los hombres de Dios entendían que un corazón arruinado era tener el cielo cerrado. Un corazón arruinado era tener el cielo cerrado. Alguien alaba a Dios aquí. Y el problema aquí es que tú estás permitiendo que se te cierre el cielo. Dice la Biblia que en Hechos había un hombre llamado Esteban. Alguien repita Esteban. Vamos, repita Esteban. Este hombre, la Biblia lo muestra como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que a este hombre comenzaron a asesinarlo. A este hombre comenzaron a matarlo. A este hombre lo estaban asesinando. Me llama la atención que antes de ser asesinado, la Biblia dice que este hombre tenía los cielos como. Vamos, alguien lee la Biblia aquí. Esteban tenía los cielos como. Vamos, alguien sabe cómo tenía los cielos Esteban. Vamos, alguien repita: cielos abiertos. Después de que dice que tiene los cielos abiertos, comenzaron a asesinarlo. Y me di cuenta que cuando tenía los cielos abiertos, él estaba de pie. Alguien repita: de pie. Pero cuando lo estaban asesinando, él estaba de rodillas. ¿Alguien está aquí? Porque para tener cielos abiertos basta estar de pie. Pero para mantenerlos abiertos tenemos que estar de rodillas. ¿Por qué? Porque cuando él necesitó estar de rodillas era cuando lo estaban asesinando. Porque entendía el principio de no tener un altar arruinado. Porque cuando lo estaban asesinando, si él hubiera tenido rencor en su corazón, el cielo se le cierra. Pero él se fue de rodillas y que entendió: prefiero morir de rodillas a que el cielo esté cerrado. Prefiero morir de rodillas a que me arruinen lo que Dios tiene conmigo. Hay gente que se tiene que ir de rodillas. No permita que nadie te arruine lo que Dios. Él escogió morir de rodillas antes de que el cielo se le cerrara. Porque él entendía: si yo meto odio en mi corazón, me voy a morir con el cielo cerrado. Si yo no perdono esto, me voy a morir con el cielo cerrado. Mátenme, pero el cielo seguirá abierto. Traicióname, pero el cielo seguirá abierto. Ponme el pie, pero el cielo seguirá abierto. Ciérrame la puerta, pero el cielo seguirá abierto. ¿Alguien está aquí? Él no permitió que su altar se arruinara. Elías entendía que el Dios al que servía era un Dios que iba a respaldarlo. Pero necesitaba enseñarle al pueblo
que si Dios se va a mover es sobre un altar reparado. Que si Dios se va a mover es cuando tú sueltes la falta de perdón. Que si Dios se va a mover es cuando tú sueltes esa amargura. Vamos, no te hagas más daño, porque lo que el enemigo está haciendo es cerrarte el cielo. Pero yo creo que hay gente aquí que el fuego le caerá en el altar el día de hoy. Yo creo que hay gente aquí que el fuego caerá sobre la adicción que ataca a sus hijos. El fuego caerá sobre Andasama, sobre ese desierto. El fuego caerá. Dice la Biblia que cuando estaban en el monte había dos altares. Alguien repita: dos altares. Toca al que tienes a un lado y dile: eran dos. Vamos, toca tres y dile: eran dos. Pero solamente sobre uno descendió el fuego. Y yo pude entender que el altar que recibió fuego fue el altar que Jehová aprobó. ¿Alguien está aquí? Había dos altares y solamente uno era aprobado por Dios, el que tenía el fuego. ¿Alguien alaba a Dios aquí? Porque la Biblia lo dice. En primero de Juan dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con el Padre, y lo que pidamos será hecho. Había un corazón sin reprensión, un altar reparado. Es por eso que desde que abrió sus labios Elías, el fuego descendió. ¿Y sabe cuál es el problema? Pregúnteme cuál. Vamos, pregúnteme cuál, por favor. El problema es que cuando se nos manifiesta un enfermo, preferimos tomar el teléfono que orar por él, porque entendemos que nuestro corazón no reprende. Perdón, me estoy metiendo en problemas aquí. Cuando se nos presenta un endemoniado, preferimos agarrar el teléfono que reprender el demonio nosotros mismos, porque entendemos que tenemos un altar que no manifestará fuego, pero eso se acabó sobre tu vida. Yo creo que el día de hoy es un antes y un después, donde comenzarás a manifestar el fuego de Dios sobre tu vida. Comenzarás a manifestar el fuego de Dios sobre tu familia. Comenzarás a manifestar el fuego sobre tu casa. Cayó el fuego. Los profetas de Baal fueron avergonzados. Me llama la atención el término fuego, porque en Hebreos me lo vuelve a mencionar. Dice la palabra que en Hebreos capítulo 1 versículo 7, que él hizo a sus ángeles espíritu, pero a sus ministros llama de fuego. Ayer está aquí. Los ángeles espíritu, pero los ministros llama. Alguien repita: soy fuego. Vamos, alguien repita: soy fuego. Vamos. Hay gente que es fuego, aunque ya esté humeando, eres fuego. Hay gente que es fuego, aunque sienta que está apagado, eres fuego. Y eso va a cambiar. Te vas a aprender a tu familia, vas a aprender a tus hijos, vas a aprender a tu barrio entero. El fuego tiene una característica única. Es por eso que Dios nos llama de fuego en la iglesia, a los ministros, porque hay una característica que el fuego tiene. El fuego tiene la capacidad de donde tú lo metas afectar la materia. ¿Alguien alaba a Dios aquí? Si tú ves que el fuego pasa por una casa, la casa no queda igual. Si tú ves que el fuego le agarra un coche, un carro, el coche ya no queda igual. Si tú ves que el fuego agarra un bosque, el bosque ya no es igual. Porque por donde el fuego pasa, causa cambios. Es por eso que la iglesia tiene que tener un altar reparado, porque donde Dios nos meta tiene que haber una evidencia de los cambios. En tu casa tiene que haber evidencia de cambio. En la escuela tiene que haber evidencia de cambio. En la empresa tiene que haber evidencia de cambio. Donde Dios te lleve, el fuego tiene que cambiar algo. Y ese es el verdadero avivamiento. Alguien repita: avivamiento. Toca que tienes un lado, dile: avivamiento.
El avivamiento está en altares reparados. ¿Alguien está aquí? El avivamiento no es un lugar geográfico, sino la iglesia. El avivamiento no es un pedazo de tierra. El avivamiento somos tú y somos yo. ¿Alguien alaba a Dios aquí? Porque una persona con un altar reparado puede avivar una iglesia entera. Una persona con un altar reparado puede avivar un barrio entero. Una persona con un altar reparado puede avivar una ciudad entera. Una persona con el altar reparado puede avivar una nación entera. Una persona que tenga el altar reparado puede avivar el mundo entero. Es por eso que yo vengo de México y ni en México ni aquí me voy a atrever a decirte que comienza el avivamiento. No es aquí, no es en México, no es en Brasil, no es en Honduras. ¿Sabe dónde es? Pregúnteme dónde. Donde se levanta alguien, repara el altar y avergüenza a los Baales. Donde se levanta alguien y repara el altar y el fuego desciende. Ahí es el avivamiento. La palabra avivamiento quiere decir reconstruir. Quiere decir regenerar. ¿Alguien está aquí? La palabra avivamiento quiere decir reconstruir o regenerar. Cuando tú reconstruyes tu corazón, cuando tú regeneras tu corazón, el avivamiento comienza a manifestarse sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Y yo creo que aquí hay gente que reconstruirá, que entrará en avivamiento y que le dirá al diablo: diablo, el monte es mío, el monte le pertenece a los hijos de Dios, Capotillo le pertenece a los hombres y mujeres de Dios, Santo Domingo le pertenece a los hombres y mujeres de Dios. Habrá alguien que se levante a manifestar el fuego de Dios. Termino. ¿Usted sabe qué se hace en un altar? Pregúnteme qué. Sacrificio. Dile que está a tu lado: sacrificio. El antiguo pacto me mostraba que se tenía que llevar un animal en representación de mi falta o de mi agradecimiento. Pero el día de hoy Dios me hace entender que ya no es un animal lo que llevo, sino yo mismo. Que ya no es un animal lo que llevo, sino yo mismo me llevo en el altar. Y yo soy el sacrificio. Escrito está que el que haya su vida la perderá, pero el que la pierde la hallará. Dios aquí. Entonces el altar, el sacrificio es lo que me regenera. ¿Qué pasa? Termino. El sacrificio es algo que el mismo diablo teme. No me escucharon. El sacrificio es algo que el mismo diablo tiene miedo. Que no recuerdas que fue un sacrificio el que rasgó el velo. Un sacrificio hizo que Jesús fuera y le quitara la llave a la muerte. Un sacrificio fue el que nos dio salvación. Un sacrificio fue el que nos dio perdón. Es por eso que la Biblia nos muestra la vida de un hombre, Job. Ya terminó, deme 2 minutos. Alguien repita: Job. Job perdió familia, economía. Job perdió todo, amigos. Job perdió todo. Pero me llama la atención lo primero que perdió. Pregúnteme qué. Lo primero que él perdió fue el ganado. Él no perdió primero familia, no, lo primero que el enemigo le quitó fue el ganado. Pregúnteme por qué. Porque el enemigo sabía que los animales es lo que él utilizaba para hacer sacrificio. Y dijo: le voy a quitar el sacrificio. Pero Job entendía
decía: mi sacrificio no es un animal, mi sacrificio soy yo. Veme a adorar, aunque me sao, le mándale. Me vas a seguir viendo adorando, con familia o sin familia. Me vas a seguir viendo adorando. Seguiré prendiendo el altar. El enemigo pensó que le quitó el altar, pero él siguió encendiendo ese altar. Dice la Biblia que rasuró la cabeza y se tiró de rodillas. Mi altar no me lo quita la condición que estoy viviendo. Mi altar no me lo quita las lágrimas que estoy derramando. Mi altar no me lo quita la persecución que tienen en mi contra. Mi altar seguirá encendido. Por eso tengo la autoridad de decirle al diablo: bájate. ¿Cuáles eran las funciones del altar? Pregúnteme cuáles. Vamos, pregúnteme cuáles. La primera función del altar era perdón. ¿Alguien está aquí? Llevaban un animal para pedir perdón. La segunda función era agradecimiento. Estas dos son las que mueven a Dios en un altar. Cuando hay alguien que se pone a cuentas y cuando hay alguien que agradece. ¿Alguien alaba a Dios aquí? Dios se mueve con los que agradecen. Dios se mueve con los que se ponen a cuentas, con los que piden perdón. Vamos a dejarlo de pedir perdón a un lado. Es lo más importante que Él se mueve ahí. Pero me llama la atención el término agradecimiento. Porque Dios se mueve más cuando yo le agradezco que cuando yo le pido. Ay, yo quiero desatar esto aquí y me voy. Yo te prometo que me voy después de esto. Dios se mueve más en el agradecimiento que en el pedir. ¿Por qué? Porque cuando yo le pido, le estoy hablando desde mi limitación, desde mi presente, desde lo que me obstruye el paso, desde lo que yo estoy viendo, desde mi condición. Pero cuando yo le agradezco, le hablo desde su eternidad. Desde, aunque estoy viendo lo contrario, algo va a suceder, porque a mí no me rige lo físico, sino lo eterno. Yo le agradezco porque yo entiendo que mi hijo ya predica. Yo le agradezco porque yo entiendo que terminó el desierto. Yo le agradezco. Dios desde el cielo escuchando a alguien pedir. Como que no entiendo bien lo que me estás diciendo. Y cuando escucha a alguien agradecer, estás hablando desde el Kairos, estás hablando desde mi tiempo específico. Y comienza a manifestar algo, porque a Dios no lo rige tiempo y espacio. Él está en la eternidad. Y si tú hablas lenguaje de eternidad, prepárate que algo va a suceder. Si tú hablas lenguaje de eternidad, prepárate que Dios se va a manifestar. Ahora yo quiero saber si hay alguien aquí que quiera reparar su altar, que quiera reparar el altar. Sabes que hay algo que está obstruyendo el fuego de Dios. Sabes que hay algo que te está limitando. Hoy yo vine como hombre de Dios a decirte: necesitas reparar tu altar. ¿Hay alguien que quiera reparar su altar ahora? ¿Hay alguien aquí que diga: yo necesito perdonar, yo necesito pedir perdón, yo necesito soltar eso que me agobia, yo necesito pedirle perdón a Dios, yo necesito ponerme a cuentas con Él? ¿Hay alguien aquí? Yo sé que entre los 100, 150 que están aquí hay 2 o 3 que necesitan ponerse a cuentas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Pregúnteme cuál. Que ellos saben que si pasan, el que le invitaba a tomar café ya no lo va a invitar más. Pero ese líder varón con el que yo comía picapollo, ya no hay que juntarnos con él. ¿Alguien está aquí?
pero es la líder, y se está poniendo a cuenta, ya no hay que hablarle. Y prefieren no pasar, varón. Yo recuerdo que 2 años después de que yo llegué al evangelio, llegó un predicador y yo pasé a un llamado como este, a reconciliación, a reparar mi altar. Y mientras pasaba al frente, veía esas miradas juzgándome. ¿Alguien está aquí? Pero pregúnteme qué pasó. No, pregúnteme qué pasó. Las miradas se quedaron en la misma silla. Yo tengo 5 años pisados sin dejar de predicar. Ahí alaba a Dios. Porque el que reconoce su condición y se aparta, alcanza misericordia.